¿Qué oscuros secretos se ocultan tras los muros de piedra de la iglesia? ¿Y si te dijera que no todo lo que viste sotana es santo, ni todo demonio es imaginario? Hoy exploramos la iglesia y sus demonios, el inquietante libro de Carmen Porter, que nos sumerge en una historia real y simbólica sobre el eterno combate entre la luz y lo que no quiere ser nombrado. Reconocida por su labor periodística en temas paranormales, Carmen Porter no especula, investiga, confronta, escucha. La iglesia y sus demonios no es una novela, es un viaje. A través de casos reales, informes eclesiásticos y testimonios que estremecen, el libro explora el lado más oculto y peligroso de la iglesia. Exorcismos secretos. Pactos rotos. Posesiones ignoradas. Y una guerra silenciosa que aún se libra, en nombre de Dios. La iglesia y sus demonios 2005 por Carmen Porter, narrado y analizado por Voces Literarias. Los trabajos de Satán, prólogo de Javier Sierra. El prólogo, escrito por el reconocido investigador Javier Sierra, abre el libro como una advertencia y una provocación intelectual. No se trata solo de una introducción formal a la obra de Carmen Porter, sino de un planteamiento filosófico e histórico sobre el papel que la figura de Satán ha jugado dentro de los muros de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Sierra comienza su relato con un tono directo pero intrigante, sugiriendo que el mal, encarnado en Satán, no siempre ha estado fuera de la Iglesia, sino que ha sido parte integral de su discurso y, a veces, de sus estructuras. Esto, lejos de ser un ataque gratuito, es un punto de partida para explorar una paradoja. ¿Cómo puede una institución cuyo fin es el bien y la salvación de las almas haber sido, en algunos momentos, vehículo de persecución, miedo, tortura y manipulación? El prólogo se remonta a los primeros siglos del cristianismo. En sus líneas, Sierra recuerda que el diablo aparece en los textos sagrados como acusador, tentador y adversario, pero también como una herramienta teológica, una figura que permite a la Iglesia estructurar su moral, definir sus enemigos y justificar sus medidas disciplinarias. A medida que el cristianismo se expande y se convierte en poder temporal, esta figura se refuerza, convirtiéndose en el enemigo invisible por excelencia. Javier Sierra enumera algunos hechos históricos relevantes que anticipan lo que Carmen Porter desarrollará con más profundidad. El surgimiento del demonio como figura sistemática en los concilios eclesiásticos. Las oleadas de caza de brujas, muchas veces impulsadas por clérigos con poder político. El uso del miedo al diablo para controlar conductas sociales, especialmente en conventos, monasterios o pueblos rurales. Además, menciona que no es casual que el mal haya sido tan ritualizado, institucionalizado y representado con tanta obsesión. La Iglesia lo necesitaba como opuesto absoluto al bien. Satán no solo servía como excusa teológica, sino también como herramienta práctica, para cohesionar a la comunidad creyente, para callar disidentes, para señalar desviaciones doctrinales. Pero Sierra no se queda en la crítica. También advierte al lector sobre la dimensión psicológica del fenómeno. El diablo ha sido, en muchos casos, una proyección del inconsciente colectivo, una figura útil para encarnar los deseos prohibidos, las culpas reprimidas, los traumas sin nombre. Así, muchos casos de posesión, exorcismo o visiones infernales podrían entenderse más desde la psicología que desde la teología. Finalmente, Sierra elogia la labor de Carmen Porter como una búsqueda honesta, documentada y valiente. La autora, según él, no busca atacar a la Iglesia, sino mostrar una de sus facetas más oscuras, muchas veces silenciada, su relación simbólica, política y cultural con el diablo. Esta relación no es simple ni lineal. Es ambigua, cargada de contradicciones, y, por eso mismo, merece ser analizada con rigor. El prólogo de Javier Sierra cumple con una doble función: preparar al lector para lo que vendrá y plantear una tesis de fondo. El diablo, lejos de ser un enemigo externo a la Iglesia, ha sido durante siglos una construcción interna, funcional, estratégica y simbólica. Esta idea resuena poderosamente cuando se revisa la historia de la religión como institución. En toda estructura de poder, sea política o espiritual, se necesitan mecanismos de control, figuras de oposición, límites claros entre lo permitido y lo prohibido. En ese sentido, Satán no solo representa el mal absoluto, sino que se convierte en el guardián de los márgenes. Aquello que no puede ser dicho, hecho o pensado, se le atribuye a él. Así, la Iglesia externaliza el mal, pero a la vez lo necesita dentro de su estructura narrativa. Desde una lectura contemporánea, el texto también sugiere una lectura crítica de los discursos del miedo. ¿Cuántas veces en la historia se ha utilizado la figura del demonio, o su equivalente, para justificar violencias, dogmas, silencios o exclusiones? ¿Y qué parte de ese miedo sigue viva hoy, aunque haya cambiado de forma? Sierra no cae en una denuncia vulgar.
No hay acusaciones directas ni ataques incendiarios. Lo que propone es más sutil, una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces se ha ocultado bajo el velo de lo sagrado. Su estilo elegante y sereno no anula la contundencia de lo que plantea. Finalmente, la reflexión más profunda que deja el prólogo es esta: la historia del diablo dentro de la Iglesia no es solo teológica, es humana. Habla de cómo enfrentamos el miedo, cómo proyectamos el mal, cómo construimos límites entre lo puro y lo impuro, lo permitido y lo herético. Y, sobre todo, cómo necesitamos siempre una figura a quien culpar de aquello que no queremos reconocer como nuestro. Una moda pasajera o nueva. El primer capítulo abre con una escena que podría parecer contemporánea y mediática, pero que en realidad está cargada de historia, simbolismo y repetición, la popularización reciente del interés por el demonio. El exorcismo y lo oculto dentro del mismo contexto católico. Carmen Porter no niega que este tipo de prácticas siempre existieron, pero plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos ante una nueva moda de lo demoníaco, o es una vieja herida que nunca se cerró del todo? Desde ahí, el capítulo toma una dirección dual. Por un lado, revisa cómo en las últimas décadas han resurgido con fuerza los exorcismos, los rituales de liberación, los testimonios de posesiones. Aumenta la presencia del mal en el discurso público de ciertos sectores de la Iglesia. Aparecen libros como los de Gabriele Amort, exorcista oficial del Vaticano, películas, documentales, e incluso entrenamientos modernos para nuevos exorcistas. ¿Por qué? Por otro lado, Porter confronta esa ola con una mirada histórica. Nada de esto es nuevo, solo parece recobrar fuerza cíclica cuando hay crisis o desestabilización social. El demonio, explica, se manifiesta con más vigor en tiempos de miedo, de cambios profundos, de incertidumbre cultural. Así ocurrió en el medievo, en los siglos de peste, durante la Contrarreforma, y así parece ocurrir también ahora, en la era de la secularización, la globalización y el vacío espiritual. Carmen Porter recopila en esta sección casos recientes que han sacudido a comunidades religiosas, algunos reconocidos por diócesis oficiales, otros ocultos, otros viralizados. Se muestra cómo ciertas diócesis han reabierto oficinas de exorcismo, e incluso cómo se están formando nuevos sacerdotes en ritos que parecían haber quedado obsoletos tras el Concilio Vaticano II. Incluso el Vaticano ha tenido que pronunciarse, recordando que el demonio no es un símbolo, sino, para ellos, una presencia real, personal y activa. Esto reaviva debates teológicos y filosóficos. ¿El mal es algo interno o externo al ser humano? ¿Qué papel juega la sugestión o la enfermedad mental? La autora destaca, sin embargo, que la gran diferencia con épocas anteriores es la manera en que se comunica. Hoy los exorcismos se filman, se publican, se venden. Lo que antes se ocultaba en sacristías y monasterios, ahora se convierte en reportaje de televisión o fenómeno viral. Este nuevo formato de exposición pública alimenta el morbo, pero también genera más miedo, más búsqueda de protección espiritual. Y así, la Iglesia, quizás sin querer, se ve empujada a responder, a actualizar su lenguaje, a recuperar prácticas arcaicas. La pregunta queda suspendida al final del capítulo. ¿Es esta una moda pasajera, una reacción emocional al vacío moderno, o estamos ante un nuevo ciclo de oscuridad que exige sus propios exorcistas, sus nuevos inquisidores, sus nuevas víctimas? Este capítulo funciona como un puente entre la actualidad y la historia. Nos muestra que el fenómeno demoníaco no es una anomalía, sino una constante en la experiencia religiosa, especialmente cuando el entorno social y espiritual se desestabiliza. Carmen Porter no afirma que el demonio exista ni que los exorcismos sean necesariamente reales. Lo que le interesa es cómo actúa el símbolo del mal en la conciencia colectiva, cómo se reactiva en momentos de crisis y cómo afecta la relación de los fieles con la Iglesia y con su propia espiritualidad. La moda del demonio hoy es diferente a la de siglos pasados, pero no por su esencia, sino por su formato. Ya no es solo teológica o litúrgica, es mediática, emocional, sensacionalista. Esto genera un fenómeno nuevo, una espiritualidad del miedo, donde las personas ya no buscan el cielo sino protección del infierno. El capítulo también plantea una crítica implícita. ¿Qué lugar tiene una institución religiosa que ha abandonado ciertos ritos, si luego se ve forzada a revivirlos por presión popular o por un nuevo auge del miedo? ¿Está la Iglesia adaptándose a los tiempos o reviviendo sus sombras? Y finalmente, nos enfrenta a una paradoja moderna. En un mundo cada vez más tecnológico, racional, informado, el miedo al diablo no desaparece. Se transforma. Cambia de nombre. Se camufla en otras formas de miedo. Pero siempre regresa. Porque el mal, sea simbólico o no, sigue siendo una pregunta sin respuesta, un abismo que el alma humana no ha podido mirar sin temblar. 2. Satanás se asoma.
El segundo capítulo de la obra de Carmen Porter marca el inicio del recorrido histórico del diablo dentro de la Iglesia, y lo hace desde una premisa clara: el demonio no fue siempre una figura central del cristianismo. Su ascenso como enemigo público número uno de la fe fue lento, progresivo y calculado. Porter empieza por describir un hecho muchas veces olvidado: en los primeros siglos del cristianismo, el diablo no tenía la importancia doctrinal que adquirió después. Jesús, en los evangelios, enfrenta al maligno como tentador, pero no lo convierte en el eje del mal en el mundo. Los primeros cristianos estaban más enfocados en la salvación, la resurrección y la vida eterna que en la figura del diablo como ente autónomo. Pero a medida que el cristianismo se convierte en institución, especialmente tras la conversión de Constantino y el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, el discurso cambia. El mal empieza a adquirir un rostro. Ya no es solo desobediencia o pecado, sino una entidad con voluntad propia, con jerarquía, con poder. Es entonces cuando Satanás se asoma a las estructuras eclesiásticas. Ya no se le menciona solo en pasajes bíblicos o en parábolas, sino en sermones, concilios, libros litúrgicos y más adelante, en manuales de inquisidores. El diablo se institucionaliza. Porter recorre ejemplos de cómo esta figura se fue consolidando. En el siglo IV, San Agustín le otorga un papel central como el enemigo espiritual por excelencia. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno habla del demonio como agente activo en el mundo, incitador del pecado. A partir de la Edad Media, se empieza a trazar una teología del mal, donde los pecados, los herejes, las plagas y las desobediencias son producto de la acción del demonio. La autora señala que este cambio no fue casual. La Iglesia necesitaba un enemigo claro y externo para definir su identidad, especialmente cuando empezaban a surgir tensiones internas, disidencias, interpretaciones alternativas de las Escrituras. Así, Satanás no solo representa el mal abstracto, sino que se convierte en el chivo expiatorio de todo lo que la Iglesia debía combatir, desde la sexualidad desviada hasta las creencias heréticas, pasando por las mujeres díscolas y los pueblos paganos. A medida que la teología demonológica avanza, el diablo se vuelve omnipresente. Es capaz de tentar, poseer, manipular, disfrazarse. Puede actuar en sueños, en enfermedades, en comportamientos considerados desviados. La Iglesia, en consecuencia, se convierte en la institución que no solo salva almas, sino que combate fuerzas invisibles. Pero Carmen Porter advierte que este poder atribuido a Satanás termina proyectando más poder del que el mismo Jesús le otorgó en su doctrina original. La obsesión con el diablo llega a ser tal que, en algunos periodos, parecía más importante exorcizar que evangelizar. El capítulo concluye planteando que esta figura construida, el diablo institucional, fue útil, eficaz y duradera, pero también sembró el terreno para siglos de persecución, miedo y oscurantismo, que en los capítulos siguientes serán descritos en detalle. Este capítulo nos enfrenta a un fenómeno fundamental de la historia religiosa: la construcción estratégica del enemigo absoluto. Carmen Porter no plantea al diablo como una mera figura teológica, sino como un elemento funcional dentro del sistema eclesiástico, cuyo desarrollo coincide con momentos clave en la consolidación del poder de la Iglesia. Es decir, cuando la Iglesia se fortalece, también lo hace su enemigo, porque necesita justificar su existencia y autoridad ante los fieles. Desde un punto de vista psicológico y antropológico, esto es profundamente revelador. Todas las culturas han generado símbolos del mal, pero el cristianismo medieval construyó una mitología demoníaca que trascendió lo espiritual y se volvió política y social. El diablo era la excusa para reprimir, controlar, estigmatizar. Pero también era el miedo necesario para mantener un rebaño unido bajo la figura del pastor. Esta obsesión por el mal externo también encierra una gran paradoja. Al externalizar el mal, al atribuírselo al demonio, el ser humano evade la responsabilidad de sus propios actos. Se facilita decir: el diablo me tentó, que aceptar yo decidí hacerlo. Y en esa lógica, la figura del diablo no solo permite controlar a los demás, sino también alivia la culpa individual. Además, al institucionalizar al diablo, la Iglesia le dio entidad, nombre, jerarquía y hasta rituales para ser combatido, lo que paradójicamente lo hizo más poderoso e independiente a los ojos del pueblo. Se convirtió en una especie de antidios, un actor igual de influyente pero del lado oscuro. Esto, aunque no era la intención inicial, sembró el camino para el miedo masivo, la superstición y los abusos sistemáticos que vendrían después. Este capítulo, entonces, no trata solo de la historia del diablo. Trata de cómo el poder necesita símbolos. Y cómo, una vez creados, esos símbolos pueden volverse más reales que la realidad misma. El diablo se asomó, y ya no desapareció. 3. El rey endemoniado. En este capítulo,
Carmen Porter explora uno de los episodios más emblemáticos y paradigmáticos de la historia donde la figura del demonio y la autoridad política se entrelazan, el caso del rey Luis XIV de Francia. Conocido como el Rey Sol, y su supuesta relación con posesiones demoníacas y exorcismos en la corte. La narración se sitúa en el siglo XVII, en un momento en que Europa vive una fuerte tensión entre el poder absolutista de los monarcas y la influencia religiosa, en particular la del catolicismo. Luis XIV es presentado como un monarca todopoderoso, cuya autoridad no solo es política sino también espiritual, dado que se proclama elegido por Dios. Sin embargo, bajo esta imagen de poder y gloria, se relatan episodios inquietantes donde la corte francesa se ve sacudida por casos de posesión demoníaca y fenómenos paranormales, que generan miedo y desconcierto. Porter describe cómo en la corte empiezan a darse casos de nobles y servidores supuestamente poseídos, con síntomas que van desde convulsiones hasta cambios drásticos de personalidad. Estos casos no son simples supersticiones. El rey y sus consejeros toman en serio la presencia del mal, y se convocan exorcismos para intentar expulsar al demonio. Se documenta la participación de sacerdotes exorcistas de renombre, quienes realizan rituales intensos y prolongados en las estancias reales. La autora señala que estos fenómenos tienen un papel político. La idea del rey endemoniado introduce una tensión que cuestiona la perfección y divinidad del monarca. Mientras el poder real reclama ser absoluto y casi divino, la presencia del demonio en su corte insinúa que ni siquiera el rey está libre del mal y la corrupción espiritual. Esta dualidad pone en jaque la imagen pública del soberano y abre debate sobre la legitimidad del poder. Además, Porter contextualiza el fenómeno en el marco de la Contrarreforma, una época en la que la Iglesia Católica reforzaba sus dogmas y mecanismos de control para enfrentar las herejías y la Reforma protestante. Los exorcismos y las denuncias de posesión se convierten así en herramientas para reafirmar la ortodoxia y eliminar a aquellos considerados peligrosos para el orden religioso y político. El capítulo también menciona otras figuras históricas vinculadas a este fenómeno, como la famosa monja Sor Jeanne de Sanges, protagonista del conocido caso de las posesiones en el convento de Loudun, que también tuvo eco en la corte y en los círculos del poder. Finalmente, Porter reflexiona sobre cómo este episodio ejemplifica la instrumentalización del demonio para reforzar y a la vez desafiar el poder político, mostrando un entramado donde lo espiritual, lo político y lo psicológico se funden en un solo drama que ha perdurado a lo largo de los siglos. El caso del rey endemoniado no solo es un relato histórico, sino una metáfora sobre la vulnerabilidad del poder y la forma en que el miedo se utiliza para mantener el control social. La presencia del demonio en la corte simboliza la fragilidad incluso de aquellos que se creen cercanos a la divinidad. Porter muestra que la figura del demonio no es solo un ente externo al poder, sino también una sombra que habita en él y que puede ser usada para justificar medidas autoritarias o para explicar fenómenos que escapan al control racional. En este sentido, la demonización de individuos o grupos en la corte francesa refleja un mecanismo clásico: crear un enemigo invisible para consolidar la unidad y la obediencia. Al demonizar, se excluye y se legitima la persecución. Este episodio también pone en evidencia las tensiones entre fe y razón, poder y superstición, autoridad divina y humana. La coexistencia de un monarca todopoderoso con la amenaza palpable del demonio revela una contradicción fundamental en la historia política y religiosa europea. Finalmente, el capítulo invita a reflexionar sobre la persistencia de estas dinámicas en la actualidad. Aunque los tiempos hayan cambiado, la necesidad de identificar y combatir un mal que amenaza el orden sigue vigente, a menudo con formas modernas pero con raíces ancestrales. 4. Las endemoniadas de Loudun. En este capítulo, Carmen Porter relata uno de los episodios más emblemáticos y controvertidos de la historia de las posesiones demoníacas en la Iglesia Católica, el caso de las monjas endemoniadas en el convento de Loudun, Francia, durante el siglo XVII. La historia comienza en un contexto de gran agitación social, política y religiosa en la Francia de Luis XIII y Richelieu. Loudun era un pequeño pueblo con un convento de monjas dominicas donde, de repente, varias religiosas comenzaron a mostrar signos extraños, convulsiones, visiones, comportamientos extraños y, sobre todo, la declaración de estar poseídas por demonios. Estas manifestaciones generaron una gran conmoción no solo en la comunidad religiosa, sino en la sociedad en general. Las monjas aseguraban que el responsable de su posesión era el padre Urbain Grandier, el polémico sacerdote local, acusado de brujería y de haber pactado con el demonio. Grandier había tenido muchos enemigos por su vida disipada y por sus críticas al poder político y eclesiástico. Carmen Porter explica cómo el proceso contra Grandier fue una mezcla de cuestiones religiosas, políticas y personales. Las acusaciones de brujería y posesión se usaron para eliminar a un personaje incómodo para las autoridades. El juicio fue público, plagado de testimonios y confesiones arrancadas bajo tortura. Finalmente,
Urbain Grandier fue declarado culpable y quemado en la hoguera en 1634. Un acto que fue tanto un símbolo de la victoria del poder eclesiástico como un reflejo de las tensiones políticas de la época. El capítulo destaca cómo el caso de Loudun se convirtió en un fenómeno mediático y teológico que influenció la forma en que la Iglesia y la sociedad entendían las posesiones demoníacas. Fue un episodio donde la superstición, la política y la fe se entrelazaron para construir una narrativa poderosa sobre el mal. Además, Porter analiza el papel de las monjas endemoniadas como víctimas pero también como protagonistas activas en este drama, cuyas manifestaciones pudieron ser influenciadas por el contexto opresivo, la represión sexual y las tensiones internas del convento. El caso de Loudun, por tanto, no solo es una historia de demonios y exorcismos, sino un reflejo de cómo la religión, la política y la psicología humana pueden confluir en procesos que desafían la racionalidad y la justicia. El episodio de las endemoniadas de Loudun es un claro ejemplo de cómo las posesiones demoníacas han sido a menudo instrumentos para ejercer poder y control dentro de contextos sociales y políticos conflictivos. Porter muestra que detrás de la supuesta actividad demoníaca hay factores humanos muy concretos, rivalidades, odios personales, tensiones de poder, represiones psicológicas y sociales. El demonio, en este sentido, es a menudo la proyección externa de conflictos internos y colectivos. Este caso también pone en evidencia la fragilidad del sistema judicial y la influencia de la Iglesia en la administración de justicia, donde la verdad puede ser manipulada para servir a intereses particulares. Además, el protagonismo de las mujeres, las monjas poseídas, revela las complejas dinámicas de género en la época, mujeres reprimidas, sin voz, que encuentran en la posesión una forma extrema de expresión y protesta. La reflexión final que propone este capítulo es inquietante. ¿Cuántas veces las posesiones y endemoniamientos han servido para silenciar y castigar a quienes cuestionan el poder? ¿Cuántas historias de demonios esconden sufrimiento humano y luchas por la libertad? 5. El convento maldito. En este capítulo, Carmen Porter nos traslada a un relato donde se conjugan misterio, religión y oscuridad, la historia de un convento marcado por episodios de posesión, sufrimiento y violencia espiritual. Conocido popularmente como el convento maldito. Porter describe un escenario en el que la vida monástica, supuestamente dedicada a la paz y a la santidad, se convierte en un espacio de horror. Las religiosas que habitan el convento comienzan a experimentar fenómenos inquietantes, apariciones, voces, estados alterados de conciencia y manifestaciones físicas inexplicables. Algunos testimonios hablan de presencias malignas que parecen tomar control sobre ciertos individuos, desatando el pánico y la desesperación dentro del recinto. El relato profundiza en cómo estas manifestaciones no solo afectan a las monjas, sino que también impactan en la comunidad religiosa y local, generando miedo, sospechas y divisiones. La fama del convento maldito se extiende, convirtiéndose en objeto de investigaciones por parte de la jerarquía eclesiástica y en ocasiones, motivo de intervención directa con rituales de exorcismo. Porter detalla cómo, en este tipo de lugares, la tensión entre lo espiritual y lo psicológico se vuelve especialmente difusa. Las condiciones de encierro, la rigidez de las normas, la represión personal y colectiva contribuyen a exacerbar el sufrimiento de las monjas, facilitando la aparición de síntomas que se interpretan como posesiones demoníacas. El capítulo expone varios casos particulares de religiosas cuya conducta cambia radicalmente, desde estados catatónicos hasta episodios de violencia o éxtasis, describiendo además cómo los responsables eclesiásticos intentan contener la situación mediante oraciones, exorcismos y en ocasiones, medidas disciplinarias estrictas. Finalmente, Carmen Porter reflexiona sobre la ambivalencia de estos fenómenos. ¿Estamos ante manifestaciones sobrenaturales o expresiones profundas de la psique humana? ¿Hasta qué punto la vida monástica, con sus exigencias y limitaciones, puede generar estas crisis? Y cómo el misterio y el miedo pueden transformarse en herramientas de control y castigo dentro de la Iglesia. El convento maldito es un claro ejemplo de cómo el entorno físico y social puede convertirse en un catalizador para fenómenos que desafían las explicaciones racionales simples. La autora nos invita a ver más allá del relato sobrenatural para comprender las complejas interacciones entre espiritualidad, psicología y poder. Este capítulo evidencia que la vida conventual, lejos de ser solo un refugio de paz, puede tornarse en un espacio opresivo donde las emociones reprimidas y las tensiones internas encuentran una salida dramática. En este sentido, las manifestaciones atribuidas al demonio pueden ser interpretadas como síntomas de crisis personales y colectivas. Porter también señala la función que cumplen estas experiencias dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo que generan miedo y respeto, justifican la autoridad de la jerarquía para intervenir y sanar, reforzando así estructuras de poder y control. Se plantea la pregunta de si, a través de estas historias, la Iglesia termina reproduciendo un ciclo donde el miedo al mal refuerza la dominación y el silencio,
más que buscando un verdadero bienestar espiritual o humano para las personas involucradas. En última instancia, el convento maldito es una invitación a reflexionar sobre los límites entre lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo humano, y sobre cómo la historia de la Iglesia está marcada por estos complejos entrelazamientos que siguen resonando hasta hoy. 6. Cuando el diablo mata. En este capítulo, Carmen Porter aborda uno de los aspectos más oscuros y extremos relacionados con la figura del demonio dentro de la historia de la Iglesia. Los casos en los que la presencia demoníaca se asocia a la violencia extrema, hasta llegar al asesinato y la muerte. Porter inicia relatando episodios históricos donde, según las crónicas eclesiásticas y populares, el demonio no solo poseía o tentaba, sino que directamente incitaba o ejecutaba actos mortales. Estos relatos se encuentran en distintas épocas y lugares, y aunque la veracidad de algunos sea cuestionable, el impacto cultural y religioso fue profundo. El capítulo hace un recorrido por algunos casos emblemáticos. Asesinatos cometidos bajo la influencia supuesta de espíritus malignos o en estados de posesión. Crímenes rituales atribuidos a pactos satánicos, muchas veces en contextos de brujería o sectas ocultas. La persecución de supuestos demonios humanos que cometían homicidios en nombre del mal. Porter destaca que la Iglesia, frente a estas situaciones, reaccionaba con una mezcla de miedo, condena y control. Los exorcismos se intensificaban y las autoridades eclesiásticas promovían la idea de que la lucha contra el diablo era también una lucha contra el crimen y la injusticia. Uno de los aspectos que resalta el capítulo es cómo, en algunos casos, la figura del demonio se usó como explicación para actos de violencia que, en realidad, podían tener causas psicológicas, sociales o políticas. Por ejemplo, la criminalización de ciertas conductas o personas marginalizadas se revestía con un halo demoníaco para justificar castigos severos y públicos. Porter también examina el papel de la justicia secular y eclesiástica, que en ocasiones colaboraban para castigar el mal no solo en el plano espiritual, sino también en el mundo físico. Esto dio lugar a juicios y condenas que mezclaban lo religioso con lo penal, con consecuencias fatales para los acusados. El capítulo no se limita a la historia antigua. También analiza cómo, en la actualidad, persisten creencias y casos donde la violencia extrema se vincula con fuerzas demoníacas, mostrando una continuidad cultural que atraviesa siglos. Finalmente, la autora plantea una reflexión sobre la relación entre la violencia y el mal. ¿Es el mal un agente externo que incita a matar, o una manifestación extrema de la naturaleza humana? ¿Cómo distinguir entre locura, maldad y posesión? Estas preguntas quedan abiertas para el lector, dejando claro que el tema es tan complejo como inquietante. Cuando el diablo mata es un capítulo que confronta al lector con la faceta más aterradora del mal, la muerte violenta. Carmen Porter no se limita a relatar hechos, sino que invita a cuestionar la construcción cultural que vincula el homicidio con la posesión demoníaca. El análisis invita a reconocer cómo la figura del demonio ha servido para explicar lo inexplicable, para dar sentido a la violencia en un mundo que busca orden y justicia. Sin embargo, esta explicación puede volverse peligrosa cuando se utiliza para justificar persecuciones, abusos o injusticias, ocultando las verdaderas causas sociales, psicológicas o políticas. También se pone en evidencia la complicidad entre diferentes sistemas de poder, religioso y secular, para mantener el control, muchas veces a costa de vidas humanas inocentes. El capítulo deja abierta la cuestión sobre la naturaleza del mal y la violencia, proponiendo que quizás no sea un ente externo, sino algo intrínseco al ser humano. Y que la historia de la Iglesia refleja esta lucha constante por comprender y contener esa oscuridad. 7. El diablo que guarda. En este capítulo, Carmen Porter explora una de las facetas más inquietantes y menos conocidas del demonio dentro del imaginario y la praxis eclesiástica, la idea del diablo guardián. Un concepto que parece contradictorio a primera vista, pero que revela las complejas relaciones simbólicas entre el mal y el poder dentro de la Iglesia. Porter inicia el capítulo señalando que, a lo largo de la historia, el demonio no solo ha sido visto como enemigo absoluto y destructor, sino que, paradójicamente, en ciertos contextos ha funcionado como una especie de guardián o intermediario en el mantenimiento del orden espiritual y social. Este diablo guardián aparece en rituales, creencias y prácticas donde la presencia del mal se reconoce como necesaria para la conservación del equilibrio, la vigilancia y el castigo. El capítulo recorre distintas épocas y culturas dentro del ámbito cristiano, señalando cómo la figura del demonio se transforma en un agente que vigila los límites, el comportamiento humano y la moral. Este guardián infernal no es benevolente, sino severo y castigador, pero cumple una función similar a la de un juez o policía espiritual. Porter narra varios casos y ejemplos en los que esta idea se hace tangible. En ciertos rituales de exorcismo, donde la figura del demonio es utilizada como parte de un sistema de castigos y advertencias para mantener la disciplina.
En creencias populares y folclóricas donde se piensa que el mal protege la pureza de la comunidad al expulsar o castigar a los que se desvían del camino correcto. En la función de los inquisidores, quienes, bajo el signo de la lucha contra el demonio, actuaban como guardianes del orden religioso y social. La autora también aborda cómo esta idea se conecta con el concepto de justicia divina, donde el mal es instrumentalizado para hacer cumplir las normas divinas y castigar la transgresión. En ese sentido, el demonio es una figura que, aunque malvada, sirve a un propósito mayor, la salvación a través del castigo. Porter no elude mostrar la ambigüedad y el peligro que este concepto implica. El diablo guardián puede justificar actos de violencia, represión y abuso en nombre del orden espiritual, convirtiendo el miedo y la culpa en herramientas de control social y religioso. Además, el capítulo reflexiona sobre cómo esta idea ha permeado en la cultura popular, la literatura y la psicología, generando una imagen del mal que no solo destruye, sino que vigila y guarda para mantener un equilibrio muchas veces arbitrario y autoritario. Finalmente, Carmen Porter invita al lector a cuestionar este rol paradójico del demonio y a entender que, en la historia de la Iglesia, el mal ha sido mucho más que un enemigo, ha sido parte de un sistema complejo de poder, vigilancia y disciplina. El diablo que guarda es un capítulo que desvela la compleja función simbólica y social del mal dentro de la institución eclesiástica. Carmen Porter nos muestra que el demonio, lejos de ser una figura unidimensional de destrucción, ha cumplido roles funcionales en la historia del poder religioso. La idea del diablo guardián revela cómo la Iglesia ha utilizado el miedo y la amenaza del mal para mantener la cohesión social y el control sobre las conductas. Este mal funcional se convierte en un agente de orden, una presencia que, aunque temida, es necesaria para la estabilidad. Desde un enfoque crítico, esto plantea preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto el mal ha sido utilizado para legitimar estructuras autoritarias? ¿Cómo afecta esta visión a la libertad individual y a la forma en que las comunidades religiosas entienden la moral? ¿Qué consecuencias tiene para la psicología colectiva vivir bajo la vigilancia constante de un diablo guardián? Este capítulo invita a reflexionar sobre la ambivalencia del mal como fuerza tanto destructiva como ordenadora, y sobre cómo esta ambivalencia ha sido instrumentalizada para construir discursos de poder y control en la historia religiosa. La complejidad de este rol del demonio abre un espacio para cuestionar no solo la historia de la Iglesia, sino también las formas en que el miedo y la culpa siguen operando en las sociedades contemporáneas. 8. Habla un exorcista. En este capítulo, Carmen Porter ofrece una ventana íntima y directa al mundo de los exorcistas, sacerdotes que, desde el interior de la Iglesia Católica, se enfrentan cara a cara con lo que consideran la manifestación real del mal, la posesión demoníaca. El relato se basa en entrevistas, testimonios y documentos inéditos que revelan las vivencias, dudas, temores y convicciones de estos sacerdotes. El capítulo comienza con una introducción al perfil del exorcista moderno, un sacerdote entrenado en rituales antiguos pero también enfrentado a los desafíos del mundo contemporáneo, la secularización, el escepticismo, la influencia de la psicología moderna y la presión mediática. Porter describe cómo estos hombres deben balancear la fe profunda con la necesidad de discernimiento riguroso para distinguir entre enfermedad mental, sugestión y posesión genuina. Luego, se presentan diversos testimonios que revelan episodios dramáticos, pacientes que exhiben cambios físicos impresionantes, voces que emergen de cuerpos contorsionados, manifestaciones de conocimiento oculto y resistencia a los rituales. Los exorcistas narran momentos de agotamiento físico y emocional, de enfrentamientos con entidades que parecen burlarse de ellos, y de una constante lucha espiritual. Porter detalla cómo los exorcistas deben seguir una metodología estricta, basada en el Rituale Romanum y otros textos autorizados por el Vaticano. Pero también deben adaptar sus prácticas a contextos culturales y personales diversos. El capítulo expone la tensión entre la tradición y la necesidad de evolución en el ministerio de los exorcismos. Además, se aborda el impacto que esta labor tiene en la vida personal de los exorcistas, el aislamiento, la incomprensión dentro y fuera de la Iglesia, y el riesgo constante de ser cuestionados o desacreditados. Sin embargo, también se muestra su profunda convicción y sentido de misión, que los impulsa a continuar pese a las dificultades. Porter no omite las críticas y controversias en torno a los exorcismos, los riesgos de abusos, el peligro de patologizar conductas humanas complejas como posesión, y el impacto en los pacientes y sus familias. Se presentan casos en los que la línea entre ayuda espiritual y daño psicológico resulta borrosa. El capítulo concluye con una reflexión sobre la vigencia de la figura del exorcista. Aunque en el mundo moderno la razón y la ciencia ganen terreno, la necesidad humana de confrontar el mal y el misterio permanece intacta. Y con ello, la figura del sacerdote que habla con el demonio sigue siendo relevante para millones. Habla un exorcista es un capítulo que humaniza y complejiza una figura a menudo caricaturizada o mitificada.
Carmen Porter nos acerca a los exorcistas no como figuras legendarias, sino como personas con dudas, miedos y responsabilidades enormes. El análisis pone en evidencia la tensión entre fe y ciencia, entre tradición y modernidad. Los exorcistas deben navegar en un espacio ambiguo donde deben validar la experiencia espiritual sin ignorar los avances médicos y psicológicos. Esta tensión refleja un conflicto más amplio en la Iglesia y en la sociedad contemporánea sobre cómo entender el mal y el sufrimiento. El capítulo también abre la pregunta sobre el poder y los límites del ritual, hasta qué punto el exorcismo es un acto espiritual liberador, y cuándo puede convertirse en una práctica peligrosa. ¿Cómo evitar que la búsqueda de explicaciones sobrenaturales o la fe profunda no se traduzca en daños reales a personas vulnerables? Finalmente, Porter sugiere que, más allá de la polémica, la labor del exorcista responde a una necesidad profunda del ser humano: confrontar lo inexplicable, darle sentido al sufrimiento y enfrentar el mal que percibe dentro y fuera de sí mismo. Este capítulo invita a mirar con respeto y crítica simultáneamente, entendiendo que el fenómeno del exorcismo es un espejo donde se reflejan los miedos, las esperanzas y las contradicciones de la humanidad. 9. El origen del mal. En este capítulo, Carmen Porter se adentra en la compleja y milenaria cuestión del origen del mal desde la perspectiva teológica, filosófica y cultural que ha construido la Iglesia a lo largo de los siglos. El capítulo comienza explorando las raíces bíblicas y cómo los textos sagrados han configurado la figura del mal y su génesis. Porter expone que, según la doctrina cristiana clásica, el mal no es una creación de Dios, sino una privación del bien, una ruptura en el orden divino. Sin embargo, para comprenderlo plenamente, es necesario remontarse a la figura de Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el adversario. Esta historia, basada en interpretaciones de pasajes bíblicos como Isaías, Ezequiel y el Apocalipsis, se ha convertido en la base para entender el mal como una entidad personal y activa. El capítulo sigue un recorrido cronológico por cómo diferentes pensadores y teólogos han interpretado el origen del mal. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, que vieron el mal como una consecuencia del libre albedrío y la desobediencia. La influencia de la filosofía platónica y neoplatónica, que entendía el mal como una ausencia o carencia de luz y perfección. La Edad Media, donde se desarrolla una teología más sistemática del mal y del demonio, incorporando conceptos como el pecado original y la caída del hombre. Porter detalla también cómo la Iglesia ha integrado estas ideas en sus rituales, predicaciones y enseñanzas, construyendo una narrativa en la que el mal tiene un principio definido y un enemigo concreto: Satanás y sus huestes demoníacas. El capítulo no se limita a la historia, sino que profundiza en la tensión entre la existencia del mal y la bondad infinita de Dios, un problema teológico que ha sido objeto de debate constante. ¿Cómo puede Dios permitir el mal? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Estas preguntas aparecen una y otra vez en los textos y en la reflexión religiosa. Porter también examina la evolución del concepto de mal en la modernidad, donde la idea de un mal absoluto y externo ha sido cuestionada por la psicología, la sociología y las ciencias humanas, que proponen explicaciones más complejas y multifacéticas del mal como parte de la naturaleza humana y social. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre cómo estas distintas concepciones han influido en la cultura popular, el arte y la literatura, moldeando la imagen que tenemos hoy del mal y del demonio. Y cómo esta imagen sigue siendo un poderoso símbolo para entender la condición humana. El origen del mal es un capítulo fundamental que invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma del mal y su significado dentro y fuera del ámbito religioso. Carmen Porter nos muestra que el mal no es un concepto simple ni unívoco, sino que ha sido interpretado de múltiples formas a lo largo de la historia, cada una reflejando las preocupaciones, temores y esperanzas de su tiempo. El análisis subraya la paradoja central del mal en la teología cristiana, como coexistir con un Dios omnibenevolente y todopoderoso y al mismo tiempo aceptar la presencia real del mal en el mundo. Esta tensión ha generado respuestas diversas, desde la idea del libre albedrío hasta la concepción del mal como ausencia. También se plantea la cuestión de la responsabilidad humana en la generación del mal, un tema que invita al oyente a reflexionar sobre su propia ética y decisiones. El capítulo sugiere que la imagen del mal y su origen no son solo dogmas religiosos, sino construcciones culturales que siguen moldeando nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Finalmente, Porter deja abierta la pregunta sobre qué entendemos realmente por mal y cómo enfrentarlo, subrayando que el mito del mal y su origen sigue vivo porque habla de algo esencial en la experiencia humana. 10. Diccionario infernal. En este capítulo, Carmen Porter se adentra en el universo fascinante y aterrador del Diccionario Infernal. Una obra emblemática que ha servido como compendio y guía para comprender la compleja y rica mitología demoníaca dentro de la tradición occidental, especialmente en la Iglesia Católica.
El capítulo comienza presentando el origen histórico del diccionario, atribuido principalmente a Coligny de Plancy, un escritor y demonólogo francés del siglo XIX, cuya obra recogió y sistematizó nombres, jerarquías, características y leyendas sobre demonios, espíritus y seres infernales que habían circulado a lo largo de la historia europea. Porter explica que este diccionario no solo es un catálogo de entidades demoníacas, sino también un reflejo del pensamiento, las creencias y los temores de su época, donde lo sobrenatural se mezclaba con la cultura popular, la religión y la política. La obra tuvo gran influencia en la forma en que el público y la Iglesia entendían y visualizaban al mal personificado. El capítulo detalla cómo el diccionario clasifica a los demonios en una jerarquía estricta: príncipes, marqueses, duques, condes, etc., cada uno con sus características, poderes y dominios específicos. Porter destaca que esta organización es una especie de aristocracia infernal, que refleja la estructura social y política del tiempo, trasladada al mundo espiritual. Además, Porter profundiza en la descripción de varios demonios famosos que aparecen en el diccionario, como Belcebú, Asmodeo, Astarot y muchos otros, explicando sus atributos, símbolos y la función que se les atribuía en la teología demoníaca y en la cultura popular. Cada demonio encarna distintos pecados, tentaciones o males, convirtiéndose en representaciones simbólicas del mal humano. El capítulo también aborda la función práctica del diccionario dentro de la Iglesia y la magia popular. Era usado tanto por exorcistas para identificar a las entidades que supuestamente poseían a las personas, como por aquellos interesados en la demonología y la magia para invocar o protegerse del mal. Porter analiza cómo, a pesar de su origen religioso y dogmático, el diccionario infernal ha trascendido el ámbito eclesiástico para influir en la literatura, el arte, el cine y la cultura contemporánea, dando forma a la iconografía del demonio que todavía reconocemos hoy. Finalmente, el capítulo concluye reflexionando sobre el poder que tienen estos nombres y descripciones para perpetuar la idea del mal personificado y cómo el conocimiento de estos mitos puede ayudar a entender tanto el miedo como la fascinación humana hacia lo oscuro. El diccionario infernal es mucho más que una simple lista de demonios. Es una ventana a la mentalidad y cultura que ha moldeado la percepción del mal en Occidente durante siglos. Carmen Porter invita a reflexionar sobre cómo la creación de una jerarquía demoníaca refleja el deseo humano de ordenar y entender el caos, transformando al mal en algo comprensible y manejable, aunque aterrador. El análisis destaca que este compendio no solo funcionó como herramienta religiosa, sino también como fenómeno cultural, mostrando la intersección entre fe, superstición y arte popular. Al presentar demonios con nombres y características específicas, el diccionario contribuyó a darles una identidad que perdura en la imaginación colectiva, mostrando cómo los símbolos del mal evolucionan pero nunca desaparecen. Finalmente, el capítulo nos recuerda que estas figuras, aunque temidas, también representan miedos humanos universales: el pecado, la tentación, la corrupción y la oscuridad interna. Conocerlos es, en cierto modo, conocer mejor la condición humana. La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter es una obra que invita a un viaje fascinante y complejo por las sombras que han acompañado a la historia de la Iglesia católica, explorando no solo la presencia simbólica del demonio, sino también su impacto real en la política, la sociedad y la psicología humana. A lo largo del libro, Porter despliega un entramado de relatos históricos, testimonios y análisis que permiten comprender cómo la idea del mal y sus manifestaciones han sido interpretadas, utilizadas y vividas en distintas épocas. Uno de los grandes logros del libro es mostrar que el demonio, lejos de ser una figura unívoca o simplemente maligna, cumple múltiples roles en la narrativa eclesiástica y cultural. En algunos momentos es el enemigo absoluto, personificación del mal; en otros, un guardia que vigila el orden, un símbolo del miedo que justifica el control, o incluso un espejo donde se reflejan los miedos internos de individuos y comunidades. Esta multifuncionalidad es, quizá, uno de los aspectos más interesantes para analizar, ya que pone en evidencia la ambivalencia del mal como concepto teológico y social. A lo largo de las páginas, se pueden hallar semejanzas con otros textos históricos y filosóficos que abordan la relación entre poder y miedo, como las ideas de Michel Foucault sobre vigilancia y disciplina, o las reflexiones de Hannah Arendt sobre el mal radical. Porter, sin citar explícitamente estos autores, nos lleva a una comprensión donde el demonio es también una herramienta de poder, un recurso para manejar y dominar a la población a través del miedo y la culpa. Este enfoque ofrece un contraste interesante con visiones más tradicionales que enfatizan solo el aspecto sobrenatural y espiritual del mal. Otra diferencia notable del libro es su constante tensión entre la explicación religiosa y la mirada psicológica o social. Porter no ignora la influencia de factores como la represión sexual, las tensiones políticas o las enfermedades mentales, y cómo estos elementos se entrelazan con las interpretaciones de posesión y exorcismo.
Esto enriquece la lectura y evita caer en una visión simplista o dogmática, presentando el fenómeno como una realidad compleja, multidimensional y a veces contradictoria. Desde un análisis personal, el libro provoca una reflexión profunda sobre cómo las sociedades construyen sus demonios, no solo como seres externos, sino como representaciones de conflictos internos y sociales. La persistencia del mito demoníaco en la cultura contemporánea revela que el miedo a lo desconocido y la necesidad de encontrar explicaciones para el sufrimiento son universales. Porter logra equilibrar el respeto por la fe y la tradición con una mirada crítica y abierta, lo que convierte a la obra en un puente entre la historia, la religión y las ciencias sociales. En definitiva, La Iglesia y sus demonios no es solo un recorrido por hechos y relatos, sino un espejo donde podemos mirar la condición humana, sus luces y sombras, y la manera en que el mal ha sido conceptualizado para entender y controlar el mundo y a nosotros mismos. Queda abierta la invitación para que cada lector reflexione sobre sus propias ideas acerca del mal, la fe y el poder, y cómo éstas se manifiestan en su vida y en la sociedad actual. La Iglesia ha sido luz, y también sombra. Y la Iglesia y sus demonios es un mapa para entrar en ese submundo espiritual y político donde el mal no siempre tiene cuernos. A veces, tiene un despacho. Este libro no busca escandalizar. Busca despertar. Porque el verdadero demonio, como sugiere Carmen Porter, no es el que grita, sino el que se sienta en silencio. En primera fila. ¿Te atreverías a leerlo sabiendo que puede cambiar tu visión de lo sagrado? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más ensayos sobre libros prohibidos, misterios reales y verdades que inquietan. Y recuerda, a veces, los demonios no están fuera, sino donde menos los esperas.